días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Algunos no me conocen, yo soy Diver Ortiz, allí está mi esposa y parte de mi familia. Para mí es un placer y muy agradecido con Dios y con el pastor que me ha permitido pues estar esta mañana aquí en este lugar. Amén. Agradezco a todos ustedes por estar aquí en esta mañana. Y bueno, apenas ha terminado un año donde hubo bastante dificultades, ¿verdad? Por cuenta de esa pandemia. Esa pandemia pues trajo muchos problemas para muchas personas. Algunos se quedaron sin trabajo, otros perdieron algún familiar por cuenta de ese COVID-19, perdieron familias, algunos perdieron negocios que ya tenían durante años. Y bueno, esto trajo un caos, trajo desorden. La gente a principio de año se decía que en enero, en febrero, tenían que este año que pasó iba a ser un año grandioso, donde la economía iba a fluir mucho, pero de repente llegó la pandemia y todo eso se vino al piso, nos mandaron a encerrar y bueno, fue algo que muchos de nosotros, o creo que todos nosotros nunca lo habíamos vivido, ¿verdad? Y bueno, algo curioso que sucede ya el 31 de diciembre es que muchas personas quieren asegurar un año nuevo mejor o asegurar prosperidad, asegurar amor y tantas cosas que la gente quisiera asegurar en este año nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, algo curioso que hay es que la gente tiene muchos agüeros para hacer ese 31 a medianoche, ¿verdad? Por ejemplo, uno de esos son las 12 uvas, ¿cierto? 12 uvas que se tienen que comer a las 12 de la noche, ¿verdad? ¿Eso para qué es? ¿Para prosperidad o para qué es? ¿Para pedir deseos? ¿Cómo? Cada uva es un deseo. Ah, para cada mes, por eso son 12. Como saben, ¿no? ¿Cuántos se comieron las 12 uvas? ¿Sí? Ah, bueno, sí, en la vida anterior. Ahora ya no hay deseos. ¿Ya no? ¿Sí? Ah, bueno, otro. Amén. Sí. Otro agüero que hay por ahí es que a medianoche se sale con una maleta a darle vueltas a la cuadra, ¿verdad? ¿Y esa para qué es? Para que hayan viajes. A mí sí, a mí se me olvidó hacerlo. Yo quería salir este año de viaje y se me olvidó, ya que ya se pasó, esperar hasta el otro 31. ¿Qué más se puede hacer? Pero en fin, la gente quiere asegurar algo para el año nuevo ese día, ¿verdad? La gente quiere asegurar que ese año suceda lo que esa persona desee que le pase. Pero la gente quiere saber, quiere asegurarse que en este año nuevo todo sea diferente, pase esas cosas buenas, que todo salga para bien, ¿verdad? Pero bueno, la vida del hombre es corta. Los años están pasando, no nos damos cuenta. Gracias a Dios seguimos jóvenes a pesar de tantos años. Pero bueno, la vida es corta. Dice la Biblia que la vida es como el rocío de la mañana. El rocío de la mañana que está allí muy temprano y a los pocos minutos o a la hora ya no está ahí en la hierba, ¿verdad? Sin embargo, se vive con muchas dudas, se vive con muchas preguntas, incertidumbres y por eso es que queremos asegurarnos de qué nos va a deparar el futuro. Por eso existen los seguros de vida, los seguros contra accidentes, los seguros contra incendios y tantas cosas que queremos por sorpresa, ¿verdad? Por eso existen estas cosas, porque la gente quiere saber si llega a pasar algo que no estaba dentro de los planes,
quieren saber que esto no les vaya a afectar su vida. Pero la incertidumbre más profunda que hay en el ser humano o la pérdida más grande no está en las cosas materiales. La pérdida más grande es en lo espiritual. Mientras el mundo busca asegurar una vida temporal, porque no lo saben, ¿qué nos depara el futuro? Sin embargo, hay ciertos seguros que hay por ahí. La gente no sabe, muchos no saben hoy en día dónde van a pasar la eternidad. Amén. El mundo no sabe cómo tener una vida eterna. No podemos comprar un seguro eternal. No existe una oficina donde nos puedan vender ese seguro de vida eterna. No existe esta clase de cosa. Y la gente sigue creyendo que para tener vida eterna es a través de las buenas obras. Tampoco no saben cómo tener esa seguridad de vida eterna. Como creen que todo es por obras, entonces pueden estar seguros, pero la misma Biblia dice que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno, no hay ni siquiera un justo. Algunos toman la seguridad eterna es como algo arrogante. Es decir, si alguien dice, no, yo ya soy salvo, ya tengo seguridad de vida eterna, entonces dicen, tan arrogante, ¿no? Tan orgulloso, ¿quién se cree? Ahora el muy bueno, el muy santo, el que no parte ni siquiera un plato. Vamos a estar mirando ahí en Primera de Juan capítulo 5, versículo del 10 al 13, donde vamos a estar viendo en esta mañana que tú puedes saber. Tú puedes estar seguro. Apenas estamos iniciando un año y algunos de ustedes aún no están seguros de esa vida eterna. Aquellos que nos estén escuchando a través de las redes sociales, muchos de ellos no están seguros. Pero vamos a estar mirando aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 13. Dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por permitir que estemos aquí en esta mañana, Padre Santo. Gracias, Dios, te doy por cada persona que está aquí presente y aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, tu Espíritu usando tu palabra, Señor, no teniendo en cuenta mis defectos y mis errores, Señor, no teniendo en cuenta mi personalidad, Padre. Solo te pido que seas tú hablando, Dios, a tu iglesia, Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, como hemos estado viendo, la gente quiere saber, quiere estar segura de un futuro bien, quiere que no haya pérdidas en su vida, pero muchas personas, a pesar de tantas cosas que se pueden asegurar en este mundo, todo va a pasar, todo se va a acabar en algún momento y lo único que va a quedar delante de cada persona es la eternidad. Después de la muerte solamente viene la eternidad y puedes estar seguro en dónde va a pasar la eternidad. Tú puedes estar seguro en esta mañana. En primer lugar, puedes estar seguro por lo que has creído. Por lo que has creído. Creer el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Creer en Cristo es lo que hace la diferencia entre tener vida eterna y no tenerla. Ahí es donde está la diferencia, en creer en el Hijo de Dios como el Salvador de cada una de nuestras almas. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 36, dice así: el que cree en el Hijo
¿tiene qué? Tiene vida eterna. Pero lo contrario, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que estábamos leyendo en el Salmo, Dios es un juez justo, es un juez justo y Él está airado todos los días contra el impío. Y si Él es un juez justo, como juez, tiene que castigar la maldad. La maldad no va a quedar en la impunidad y todos nosotros hemos cometido pecado. Todos nosotros quedamos delante de ese juez justo como culpables y merecedores de un castigo eterno. Todos. Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie bueno, no hay un justo, no hay nadie que esté en esta medida, que tenga justicia. Hermanos, iglesia, y esto de creer en el Hijo de Dios, esto involucra exclusividad, pues Él es el único camino. No hay otro medio para poder llegar al Padre. No hay otro medio para poder asegurarnos una vida eterna al lado de Dios. Solamente es a través de Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, iglesia? Siendo nosotros todos culpables de un castigo eterno, Dios miró nuestra condición y Él envió a su Hijo, el único justo y santo que ha vivido sobre esta tierra. Dios se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, padeció, fue tentado, pero la diferencia es que en Él no hubo pecado. Y sin embargo fue a una cruz y murió como si fuera un delincuente. Pero Él no estaba pagando su culpa, no estaba pagando su maldad, estaba pagando la tuya y la mía. Eso era lo que Él estaba pagando allí en la cruz. Por eso es que no es solamente es a través de Él que se puede llegar al Padre. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Imagínense en eso. Qué terrible que muchas personas le tienen confianza a otras cosas, a otro nombre, a otra persona, a otro personaje, porque piensan que Jesús no es suficiente, que hay que buscar otro intermedio, otro intermediario aparte de Jesús, alguien que de pronto hable por allá con Papito Dios y este santo, quizás este santo sí sirva, él sí me va a servir de intermediario, pero así no es. Qué pena que se lo diga, pero así no es. Aquel que en su casa tiene una imagen de Cristo entre muchos santos alrededor, es porque no tiene plenamente la confianza en Jesús. No hay plena confianza en Él, no ha creído realmente en Él. Pero ellos no son culpables de idolatría, ¿sabían eso? Hay muchas personas que aunque no tienen ni siquiera un santo en su casa, no tienen nada de imágenes en su casa, su corazón es idólatra, porque en su corazón está Jesús al lado de otros santos, al lado de otras cosas de las cuales quiere confiar. Recibir implica creer, y lo que se cree es lo que se confía, es depositar totalmente toda nuestra confianza en Él, en Jesús. Toda nuestra confianza debe estar en Él, no en ninguna otra cosa, en ninguna otra persona, ni en sí mismo. No podemos confiar ni en nuestras propias obras, no podemos confiar ni siquiera en lo que hacemos,
en que porque vengo a la iglesia, en porque leo la Biblia, en porque reparto tratados, en porque evangelizo, entonces eso me está ayudando para ganarme el cielo. No, nada de eso nos sirve. La confianza solamente es en Cristo. Allí es donde debe estar la confianza, creer en Él. Creer es confiar. No podemos decir que creemos en Cristo y seguir pensando que nuestra salvación depende aún de nuestras buenas obras que hagamos. Eso es terminar confiando en sí mismo. Pablo tenía muchos motivos, ¿sabían? El apóstol Pablo tenía muchos motivos para confiar en sí mismo. Sin embargo, él desechó todo eso que él tenía para confiar solamente en Cristo. Miremos ahí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 10. Allí hay una lista de la credencial de lo que él era, de lo que había hecho, de lo que es. Aquí está, dice Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 10 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora mire lo que dice el versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza la lista, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Perdón, me perdí. Ya. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él dijo: no confiando en mi justicia, lo que yo hacía por la ley, irreprensible, sino confiando en su justicia puesta a mi cuenta. La justicia de Cristo, su santidad puesta en mi cuenta cuando Él murió en la cruz y Él cargaba con mi pecado sobre Él y su justicia fue puesta en mí. Hubo ese intercambio y ahora somos justos delante de Dios, no por nuestras justicias. Llegamos a ser justos y santos, imagínense en eso, delante de Dios, justos y santos, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él en nosotros. Confiar en Cristo y confiar en sí mismo no tiene los mismos resultados. En nosotros no hay la justicia que la ley exige para la eternidad. Necesitamos de su justicia en nosotros. Yo no puedo saltar de un avión, aunque le tengo mucho miedo a los aviones. Yo mucho menos saltaría por allá. Yo no puedo aventarme de un avión sin tener al menos un paracaídas y pensando que no me va a pasar nada porque yo confío en mí. Yo confío en que este cuerpo es suficientemente fuerte y va a aguantar el golpe. No puedo hacer eso. ¿Qué va a pasar? Me voy a morir, ¿verdad? No podemos confiar en sí mismos. Cristo es el único que nos puede salvar de la muerte eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Amigo, amiga, si usted no ha creído en Cristo de esta manera, necesita recibir este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo. Recibirlo, creerlo, para poder ir al Padre. El que
ha creído en Cristo tiene el testimonio en sí mismo y como resultado tiene evidencias en sí mismo. Estamos viendo en esta mañana que tú puedes saber, en primer lugar, por lo que has creído. En segundo lugar, por lo que evidencias en tu vida. Jesús escribió acerca de Juan, aquí en este libro de Primera de Juan, escribió acerca de muchas evidencias en alguien que realmente ha creído. Y esas evidencias dan testimonio externo de un creyente. Hay evidencias externas en un creyente. Básicamente el creyente es alguien que quiere obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios y a través de eso anda en luz, así como Dios es luz y amando a Dios y amando a sus hermanos. Eso es algunas de las evidencias que expresa externamente. Ama su palabra, ama a Dios, ama a los hermanos, ama a la iglesia. Y todo esto se manifiesta en actos de amor y obediencia. En Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 20, nos dice que todas las obras que hace un creyente, las buenas obras que puede hacer un creyente, vienen como resultado de haber creído. En Santiago capítulo 2, versículos 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Aquí lo que Santiago está tratando de decir es que es necesario las obras para evidenciar que el creyente ha recibido el testimonio de Dios, que la persona realmente ha creído en Jesús como su Salvador, que realmente la persona ha nacido de nuevo. Demuestra obras, porque una fe sin obras está muerta, ¿sí? Nadie puede decir: yo creo en Dios, yo creo en Papito Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que Él es el Salvador de mi vida, y bueno, decir tantas cosas de palabra, pero su vida no evidencia que realmente ama a Dios y ama su palabra. No es cierto que realmente ha creído en Dios como su Salvador. Simplemente son solo cosas que salen de su boca, pero no de su corazón. ¿Quiere decir esto entonces que todo aquel que hace actos de amor y hace buenas obras, se porta bien, aquel que es buen vecino, aquel que es buen padre, aquel que le regala a los pobres, que lleva mercados al ancianato y bueno, hace tantas cosas? ¿Quiere decir que todo aquel que hace esos actos de amor y de obediencia es alguien que ha creído en Cristo? Pues no, la respuesta es no. Hay muchos que están mostrando buenas obras y sin embargo no han creído en Cristo como su Salvador. Lo que hacen, lo bueno que hacen, aunque delante de Dios no es bueno, porque en Isaías dice que nuestras justicias delante de Dios le son como trapos de inmundicia. O sea, lo que nosotros creemos que es justo y bueno y que nosotros hacemos delante de Dios es una cochinada. Pero bueno, aquí en el ámbito de nosotros, esas cosas buenas que hacen aquellas personas, la hacen buscando ganarse en el favor de Dios, buscando sumar puntos para ver si Dios lo ve con buenos ojos y así entonces le dice: venga mijito, pase por este lado y nada ha pasado, váyase para el cielo. Eso es lo que está buscando la gente que hace buenas obras y que no ha creído realmente en Cristo como su Salvador, tratando de aplacar su conciencia,
su culpabilidad que hay delante de Dios. Por fuera se muestran bien, pero por dentro están muertos espiritualmente porque no tienen vida aún, no tienen vida eterna. Hay un dicho popular que dice por ahí, las apariencias engañan, ¿verdad? Es un dicho muy conocido, es decir, alguien puede aparentar ser cristiano, mostrar obras, mostrar actos de amor y obediencia, y sin embargo no ser cristiano. Por fuera se muestra bien, pero por dentro está podrido. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre alguien que hace obras como resultado de haber creído en Cristo y alguien que hace esas obras sin haber creído? ¿Dónde está entonces la diferencia? Lo que hace la diferencia entre el uno y el otro es el deseo interno. ¿Y cómo es ese deseo? Como es algo interno, es algo que nadie lo ve, ¿verdad? Nosotros simplemente vemos las apariencias, simplemente vemos los actos, las obras que hacen las personas, pero no vemos el deseo interno, no vemos realmente cuál es el motivo por el cual esta persona está portándose así, se está mostrando como un creyente. Ese es el testimonio interno. Hay un testimonio externo, evidencias de una persona que realmente ha creído, pero este testimonio externo nace de un testimonio interno, el deseo de querer agradar a Dios, no buscando su favor, no buscando ganar puntos, sino lo hace porque le ama, simplemente porque ama a Dios, simplemente porque ha visto que Él entregó a su Hijo por nosotros, porque Dios nos amó primero para luego nosotros poder amarle a Él. El creyente obedece la palabra de Dios porque ama a Dios, porque ha conocido el amor de Dios a través de su Hijo en la cruz. En primera de Juan capítulo 5 versículo 1 al 3 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que lleva el creyente a hacer todos esos actos de amor. Habiendo conocido el amor de Dios a través de su Hijo, ese amor lo lleva a amar su palabra, amar a Dios, amar a los hermanos y amar a la iglesia. Es un testimonio interno que lo lleva a reflejar un testimonio externo. Las evidencias. Estamos viendo en esta mañana que tú puedes saber. Esto es algo que solamente tú lo puedes saber. El único que nos puede dar testimonio de que realmente eres hijo de Dios, ¿sabe quién es? ¿Sabes quién es el único que puede decirte si realmente eres hijo de Dios? El Espíritu Santo. Y no es que, como en algunas partes nos enseñaron algunos, que es que se oye por allá una voz audible que viene por acá y le dice: tú eres hijo de Dios. Ay, bueno, gracias Señor, me lo confirmó. No, no se trata de eso. En Romanos capítulo 8, versículo 8 al 16, Romanos 8, 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero no es a través de una voz audible, es a través del deseo interno que tú tienes en el corazón. Ese deseo que tú tienes en el corazón de amar a Dios, amar a su palabra, es el testimonio que el Espíritu te da a ti de que realmente eres hijo de Dios. Ese es el testimonio. Solo la persona que ha nacido de nuevo puede experimentar ese deseo de obedecer a Dios, ver los mandamientos no como una carga, sino como algo que se deleita, a pesar de que nosotros no podemos cumplirlos perfectamente, pero nos deleitamos en los mandamientos, queremos obedecerle.
Es decir, la evidencia, el testimonio externo se puede aparentar. Y hay muchos, lastimosamente, en algunas partes hay muchas congregaciones que presionan a la gente a mostrar evidencias externas. Los presionan a bautizarse, los presionan a hacer esto, aquello, vaya aquí, vaya allá. Hay una presión para que haya evidencias externas, cuando aún ni siquiera han nacido de nuevo. Cuando ni siquiera les enseñan el evangelio, es lo más terrible. Ni siquiera han escuchado el verdadero evangelio para poder creerlo y nacer de nuevo. Pero sí los presionan a hacer evidencias externas de que aparentar que realmente ha creído en Jesús. Ese testimonio interno, querido hermano, que tú tienes en tu corazón, es algo que no se puede aparentar, es algo que se siente, porque el Espíritu es la verdad. En primera de Juan capítulo 5 versículo 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dios ha dado testimonio de su Hijo, y ese testimonio ha quedado aquí plasmado en la Biblia. Aquí está el testimonio del Padre. Aquí es donde está el Evangelio de Dios. Aquí es donde está la razón por la cual Jesús vino a este mundo a morir en una cruz. Y esto es algo que lo provocó el Espíritu Santo, inspirando a hombres para que hoy en día nosotros tuviésemos este libro en nuestras manos. El testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu Santo lo tenemos aquí en nuestras manos. Y si tú has nacido de nuevo, tienes el testimonio del Espíritu Santo dentro de ti con ese deseo interno. Tú puedes saber si tienes ese testimonio en sí o si aún no lo tienes, si aún estás allí luchando, si aún estás ahí como haciéndote preguntas. Bueno, ¿será que eso está bien? ¿Será que no? ¿Será que esos locos que se paran ahí están diciendo la verdad o es solamente ahí por pasar un rato el domingo? Yo quisiera como mejor estar allá en un paseo a esta hora, ya casi es la hora de almuerzo. Quizás estés allí con esa lucha todavía. Pero déjame decirte, querido amigo o amiga, que si aún no tienes este testimonio, este deseo interno, tú puedes saber que aún no tienes vida eterna, sino que tienes muerte eterna. Es lamentable. Hemos estado viendo que tú puedes saber por lo que has creído. En segundo lugar, tú puedes saber por lo que evidencias, no solamente externamente, sino internamente. Y en tercer lugar, tú puedes saber que tienes o vida eterna o muerte eterna. Lo que usted hace con el testimonio de Dios acerca de su Hijo determina su destino eterno. Solo hay dos respuestas posibles ante el testimonio que el Padre da acerca de su Hijo: creer o rechazar. Nadie puede pensar que está en un lugar neutro, ¿sí?, esperando a que otro tome la decisión por él. No, tú tienes que tomar la decisión, creer o rechazar. En primera de Juan capítulo 5 versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Querido amigo o amiga, si tú aún no has creído, lo que nos dice aquí es que le estás diciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha testificado a través de su palabra que nosotros somos culpables y que merecemos un juicio, castigo eterno. Pero Él ha testificado aquí que Él envió a su Hijo. Cristo vino a salvarnos, porque no podíamos salvarnos por nosotros mismos, pero es necesario que creas. Es necesario que creas.
En Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, escuche lo que dice ahí, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya estábamos condenados. Ahí mismo en Juan capítulo 3 dice, Jesús vino al mundo no para condenar al mundo. Muchos se alivian con eso y dicen, ay, menos mal que vino para no condenarnos. Sí, no vino a condenarnos porque ya estábamos condenados. Él vino fue a salvarnos de esa condenación. Si rehúsan creer en el Evangelio, en este testimonio, realmente no tienes al Hijo. Usted puede tener religión y no tener al Hijo. Si no tienes al Hijo, pues no tienes vida eterna. En Primera de Juan, ahí los versículos base, Primera de Juan 5, 11 al 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo los que reciben ese testimonio, solo aquellos que han creído en Cristo como su Salvador, como lo único y suficiente para salvar nuestras almas, solo aquellos son hechos hijos de Dios y son los que reciben la vida eterna. Usted está seguro si ha creído, querido hermano. Gloria a Dios por eso. Usted está seguro de que tiene vida eterna. En Juan 1 capítulo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no recibes su testimonio, no tienes al Hijo, y si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. Y si no tienes vida eterna, entonces ¿qué tienes? La muerte eterna. Tú puedes saber esto. Y es necesario que mires con sinceridad. Examina tu corazón. Examina si realmente has creído o en qué es que has creído. Si simplemente has creído en una religión, simplemente has creído en una iglesia, has creído simplemente en un líder, o estás creyendo o depositando tu confianza en las cosas que haces, o si realmente has creído en el Hijo de Dios como tu Salvador. Eso es lo que debemos examinarnos en esta mañana. Ahora que hemos comenzado este año nuevo, dice año nuevo, vida nueva. Bueno, vida nueva por otro año, el otro año otra vida nueva y así seguimos hasta que todo se acabe. Pero la vida nueva que Dios quiere darnos es la vida eterna que solamente está en su Hijo. Como conclusión, iglesia, no te quedes en esa incertidumbre, querido amigo o amiga. ¿Sabes que tienes vida eterna o no? ¿Sabes que realmente eres salvo o aún no lo eres? Necesitas creer en Cristo. Es necesario y puedes estar seguro. Si llegas a creer en Cristo, hoy es el día. Hoy es la oportunidad perfecta para creer en Cristo. Examinar todo lo que hemos estado hablando a la luz de la palabra. Aquí hay líderes que te pueden ayudar si tienes preguntas, si tienes objeciones, si no estás de acuerdo con algo que yo dije en esta mañana. No importa, acérquese, hablemos, hable con algún líder de acá, examinemos todo a la luz de la palabra y que sea Dios quien nos guíe y que Él nos lleve a la verdad. Amén. Creyente, usted está seguro. Gloria a Dios por eso. Nuestro gozo es cumplido en Él, nada más. Tanto el creyente y el que no lo es pueden estar seguros de lo que realmente tienen: vida eterna o muerte eterna. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor mío, por permitirnos haber estado aquí en esta mañana, disfrutando de la compañía de mis hermanos, Señor. Disfrutando, Padre, también de tu compañía, Padre Santo. Gracias te doy, Padre, por todo esto. Yo quiero pedirte, Padre, por aquellas personas que aún no están seguros de su estado eterno, Señor, o más bien, están seguros que no tienen vida eterna.
Ruego, Padre, para que tú les des, Señor, ese arrepentimiento y esa fe necesaria que ellos necesitan para creer en tu Hijo, Padre Santo. Ruego, Dios, para que ellos puedan entender realmente qué es lo que tú ofreciste a través de tu Hijo. No nos has ofrecido una vida aquí material, nos has ofrecido es una vida eterna para siempre contigo, Señor. Señor, gracias te doy por todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor bendito. Amén y amén.